El espacio es vasto y silencioso, pero Viltrum jamás conoció la paz. En un mundo donde solo los más fuertes sobrevivían, nacer no garantizaba nada. La fuerza gobernaba y los débiles simplemente no tenían lugar. Fue en este ambiente implacable donde nació Nolan Grayson, un Viltrumita destinado a convertirse en una pieza clave del imperio, aunque él aún no lo supiera. Su padre, Argal, no era solo un guerrero legendario, sino el líder supremo del imperio Viltrumita. Durante siglos, los Viltrumitas dominaron la galaxia con una brutalidad inquebrantable, pero no todos estaban de acuerdo. Uno de los suyos, Taed Dus, vio algo que nadie más quería ver, que su raza no era invencible. Y en un acto que estremecería los cimientos del imperio, Taed Dus asesinó a Argal, convencido de que así debilitaría su tiranía. Sin embargo, el plan no funcionó como esperaba. En lugar de colapsar, el imperio solo se volvió más despiadado. La muerte de Argal dejó un vacío de poder que no tardó en llenarse, y para evitar que Nolan se convirtiera en un objetivo, su nombre fue borrado de los registros. Sin títulos, sin herencia, sin privilegios, solo un Viltrumita más en la maquinaria de guerra del imperio. Mientras tanto, un nuevo líder emergió de las cenizas. Thrag no heredó el poder, lo tomó. Criado desde su nacimiento para ser el guerrero perfecto, era la encarnación del ideal Viltrumita, más fuerte, más rápido, más despiadado. Cuando el momento llegó, aplastó cualquier oposición y se convirtió en el gran regente, iniciando una era de expansión sin precedentes. Bajo su mando, los Viltrumitas se extendieron como una plaga, aniquilando cualquier civilización que osara resistirse. Y fue en este imperio de fuerza y obediencia absoluta donde Nolan creció. No era un príncipe ni un elegido, solo otro guerrero más en el ejército Viltrumita. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que incluso los más leales pueden llegar a cuestionar el imperio al que juraron servir. Y cuando eso sucede, nacen las leyendas. Nolan Grayson aprendió desde temprano la única lección que importaba para un Viltrumita. La fuerza lo es todo. Su infancia no tuvo juegos ni cariño, solo combates, entrenamiento y la certeza de que cualquier debilidad significaba la muerte. Pero Nolan no era débil. Sobrevivió, y cuando llegó el momento, fue enviado al espacio para cumplir con su deber: someter planetas, exterminar civilizaciones y expandir el imperio. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante siglos, Nolan aterrorizó mundos enteros, destruyendo sociedades que osaban resistirse. Hasta que encontró a Space Racer, un guerrero solitario con un grave problema de terquedad, y para empeorar las cosas, un arma capaz de matar Viltrumitas. Eso, por supuesto, no era aceptable. Así que Nolan resolvió el problema de la forma más práctica posible. Enterró al desgraciado en un asteroide y siguió adelante. Porque los Viltrumitas no pierden el tiempo con enemigos insolentes. Después llegó la amenaza de los Ragnar, una raza de bestias increíblemente fuertes. Nolan se dio cuenta de que, si alguien lograba controlarlos y usarlos contra Viltrum, podían convertirse en un problema real. ¿Solución? Simple. Informó de la situación al imperio, y en poco tiempo, los Viltrumitas bloquearon el sol del planeta de los Ragnar, congelándolos. No estaban preparados para lo que vendría después. Fueron atacados con un virus letal, una plaga devastadora que acabó con el 99.9% de la población Viltrumita, reduciendo su número a menos de 50 guerreros. Fue en ese momento cuando el imperio se dio cuenta de que, tal vez, el método de destruirlo todo no era la mejor estrategia a largo plazo. Así que idearon un nuevo plan: infiltración. En lugar de someter planetas por la fuerza, los Viltrumitas serían enviados como agentes encubiertos para debilitar las civilizaciones desde dentro, preparándolas para una conquista silenciosa. Y así fue como Nolan recibió su misión más importante: la Tierra. La Tierra era un planeta curioso, pequeño, caótico y habitado por una especie que todavía luchaba por descubrir cómo no autodestruirse. Para un Viltrumita, conquistarla no tomaría más que una tarde libre, pero Nolan no estaba allí para eso, aún no. Su misión era diferente: infiltrarse, adaptarse y cuando llegara el momento, preparar el terreno para la dominación. Al llegar a la Tierra, Nolan no solo necesitaba encajar, sino también construir una identidad lo suficientemente fuerte como para ser aceptado por la población. Fue entonces cuando conoció a Cecil Stedman, un hombre que parecía saber demasiado sobre todo y que, por conveniencia o astucia, vio el potencial en Nolan. En lugar de desconfiar del alienígena, Cecil hizo algo mucho más eficiente: le dio un trabajo. Así, Nolan se convirtió en Omni-Man, el héroe más poderoso del planeta.
una figura inspiradora y, sobre todo, una autoridad indiscutible. Salvar el mundo era solo parte del engaño, una tarea que cumplía con eficiencia mientras evaluaba en secreto las defensas del planeta para los Viltrumitas. Para reforzar su disfraz, Nolan adoptó el nombre de Nolan Grayson. Cultivó un bigote imponente, porque todo conquistador necesita una apariencia memorable, y comenzó su vida como un humano común. En medio de esta farsa, conoció a Debbie, una mujer fuerte y decidida que, de alguna manera, terminó infiltrándose en su vida tanto como él en la Tierra. Se casaron, tuvieron un hijo, Mark Grayson, y todo iba según lo planeado, hasta que dejó de ser así. Terreno para la dominación. Al llegar a la Tierra, Nolan no solo necesitaba encajar, sino también construir una identidad lo suficientemente fuerte como para ser aceptado por la población. Fue entonces cuando conoció a Cecil Stedman, un hombre que parecía saber demasiado sobre todo y que por conveniencia o astucia vio el potencial en Nolan. En lugar de desconfiar del alienígena, Cecil hizo algo mucho más eficiente. Le dio un trabajo. Así, Nolan se convirtió en Omni-Man, el héroe más poderoso del planeta. Una figura inspiradora y, sobre todo, una autoridad indiscutible. Salvar el mundo era solo parte del engaño, una tarea que cumplía con eficiencia mientras evaluaba en secreto las defensas del planeta para los Viltrumitas. Para reforzar su disfraz, Nolan adoptó el nombre de Nolan Grayson. Cultivó un bigote imponente, porque todo conquistador necesita una apariencia memorable, y comenzó su vida como un humano común. En medio de esta farsa conoció a Debbie, una mujer fuerte y decidida que, de alguna manera, terminó infiltrándose en su vida tanto como él en la Tierra. Se casaron, tuvieron un hijo, Mark Grayson, y todo iba según lo planeado, hasta que dejó de ser así. Para consolidar su nueva identidad, Nolan también necesitaba un traje a la altura. Fue entonces cuando conoció a Art Rosenbaum, un sastre especializado en ropa para superhéroes, quien diseñó su icónico uniforme. Paralelamente, enfrentó diversas amenazas, incluyendo a Allen el alienígena, un enviado de la coalición de planetas que aparecía periódicamente para evaluar la fuerza de la Tierra y que siempre terminaba siendo humillado por Omni-Man. Pero nada de eso importaba tanto como Mark, mitad humano, mitad viltrumita, un híbrido, algo nuevo. Nolan observó, esperó y analizó. ¿Heredaría su hijo la fuerza de su raza o sería solo otro humano frágil? Necesitaba estar seguro. Cuando Mark finalmente despertó sus poderes, Nolan supo que la hora se acercaba. Ahora era el momento de entrenarlo, moldearlo y hacerle comprender cuál era su verdadera misión. El problema, Mark no veía el mundo como un viltrumita. Quería ser un héroe, proteger a las personas en lugar de dominarlas. Y para Nolan, eso solo significaba una cosa, un problema inevitable. Nolan Grayson siempre fue un hombre paciente, pero, como todo viltrumita, su paciencia tenía límites muy bien definidos. Y generalmente terminaban donde comenzaba la resistencia. La Tierra estaba condenada. La única pregunta era cuándo revelaría eso al mundo. La respuesta llegó esa noche. Los guardianes del globo, los héroes más poderosos del planeta, fueron convocados para una emergencia. Pero no había villano, no había crisis, no había invasión intergaláctica. Solo estaba Omni-Man, y él era la única amenaza en esa sala. Entonces comenzó. Red Rush intentó escapar con su velocidad, pero no fue lo suficientemente rápido para evitar que su cráneo fuera aplastado como una uva madura. War Woman resistió, pero sus huesos, desafortunadamente, no eran de adamantium. Ghost desapareció antes de entender lo que estaba pasando. Darkwing, Martian Man, Aquarius y The Immortal intentaron contraatacar, pero la pelea ya estaba decidida antes incluso de comenzar. Al final, todos los guardianes estaban muertos, y Nolan, bueno, no estaba de pie. Para asegurarse de que la historia oficial fuera convincente, se dejó caer junto a los cuerpos, fingiendo haber sido atacado también. Una actuación digna de un Oscar. El engaño funcionó. Lo encontraron herido, lo llevaron al hospital y lo trataron como una víctima. Mientras se recuperaba, Nolan observaba. Sabía que la Tierra comenzaría a hacerse preguntas. Sabía que surgirían sospechas, pero también sabía que nadie estaba listo para la verdad. Mientras tanto, Mark continuaba su camino como héroe, creyendo que seguía los pasos de su padre. No tenía idea de que, cuando descubriera la verdad, el verdadero infierno estaba a punto de desatarse. Mark Grayson creció creyendo que su padre era el mayor héroe de la Tierra, un símbolo de fuerza, un faro de justicia, el hombre que siempre estaría a su lado. Pero aquella noche descubrió la verdad. Nolan Grayson nunca fue un héroe, era un conquistador. Cuando la máscara finalmente cayó, no hubo discursos inspiradores.
No hubo intentos de suavizar el golpe. La realidad fue cruda y brutal. Los Viltrumitas no protegían, dominaban. La Tierra no era su hogar, era un objetivo. Mark no era un héroe en ascenso, era un soldado en formación, preparado para someter el planeta que amaba. Pero Mark se negó. Rechazó el destino que Nolan había trazado para él. Rechazó el legado de su raza. Y entonces, su padre hizo lo que un Viltrumita hace con quien resiste. Lo destruyó. Aquello no fue una pelea. Fue una masacre. Omni-Man aplastó a Mark como si estuviera dándole una lección. Pero la lección fue sangre, huesos rotos y devastación. Lo lanzó contra ciudades, montañas, océanos. Cada golpe no era solo fuerza bruta, era un recordatorio cruel de quién estaba en control. Pero Mark no se rindió. A pesar de estar hecho trizas, a pesar de saber que nunca podría ganar, siguió en pie. No luchaba por poder, no luchaba para vencer, luchaba porque era humano. Y entonces Nolan preguntó, «Después de 500 años, ¿qué te quedará?» Y Mark respondió, «Tú». El silencio consumió el campo de batalla. Por primera vez, Nolan dudó. Por primera vez, el gran guerrero Viltrumita se enfrentó a algo que no podía aplastar con los puños. Miró a su hijo. Miró la destrucción que él mismo había causado. El planeta que debía conquistar ahora era un cementerio de su propia arrogancia. Sin decir una sola palabra más, Nolan se dio la vuelta y huyó. Omni-Man, el más grande de los Viltrumitas, se marchó llorando. Nolan Grayson huyó de la Tierra como un hombre sin propósito. El imperio al que sirvió por siglos, la misión que guió cada una de sus acciones, todo había sido destrozado por una sola palabra de su hijo. Deambuló por el espacio sin rumbo, sin objetivo. Por primera vez en su existencia, estaba perdido. Pero los Viltrumitas no se permiten la debilidad. Y cuando el peso de la duda se volvía insoportable, siempre existía una salida. El vacío del espacio. Frente a un agujero negro, se detuvo. La oscuridad era tentadora. El silencio, absoluto. Sintió su cuerpo ser arrastrado por la gravedad infinita, y por un instante no opuso resistencia. Tal vez sería más fácil así, sin guerras, sin órdenes, sin recuerdos. Pero entonces, algo captó su atención. Una nave llena de pasajeros desesperados, al borde de la destrucción. Un problema que no era suyo, vidas que no deberían significar nada. Y aún así, actuó. En un instante, Omni-Man cruzó el espacio y rescató la nave del abismo, llevándolos a un planeta llamado Fraxa. Allí, Nolan fue recibido como un salvador. Un nuevo comienzo. Una nueva identidad. Por primera vez no era un Viltrumita. Era solo un hombre. Con el tiempo, se convirtió en su líder. Se casó con una nativa, Andresa, y tuvo un hijo, Oliver Grayson. Pero la paz nunca ha sido algo que un Viltrumita pueda conservar. El imperio de Viltrum no olvida a sus desertores, y Nolan sabía que tarde o temprano vendrían por él. La paz de Nolan en Fraxa fue breve. Sabía que su huida de la Tierra no quedaría impune, que el imperio Viltrumita no perdona la traición. Y tenía razón. Los Viltrumitas vinieron, no para capturarlo, sino para matarlo. Luchó. Lo había hecho toda su vida. Pero esta vez no había victoria. Posiblemente fue derrotado, humillado y llevado como prisionero. Su destino era claro: ejecución. Entonces, Allen el Alien apareció en escena, pero no fue por accidente. Se dejó capturar a propósito. La razón: salvar a Nolan. En lo más profundo de su celda, Nolan escuchó la propuesta. La coalición de planetas lo necesitaba. El imperio Viltrumita no era invencible. La guerra había diezmado su número, y quedaban menos de 50 Viltrumitas puros. Con un ataque coordinado, podían ser derrotados. Nolan dudó. Sabía lo que significaba traicionar a su propia raza. Pero esa decisión ya la había tomado antes. Cuando los Viltrumitas intentaron ejecutarlo, Allen y otros prisioneros se liberaron. El caos se desató, y Nolan demostró exactamente por qué seguía siendo uno de los guerreros más letales del imperio. La rebelión había comenzado, y esta vez estaba del lado correcto. Ahora la guerra no era solo por su supervivencia, era por el destino de todo el universo. Después de escapar de la prisión con Allen, Omni-Man, Nolan Grayson, sabía que el enfrentamiento final contra Thrag era inevitable. Se unió a Mark Grayson, invencible, a la coalición de planetas y a los Viltrumitas disidentes para eliminar definitivamente la amenaza de Thrag y su ejército de híbridos. Thrag, refugiado en el planeta Traxa, había engendrado miles de hijos híbridos para reconstruir el imperio Viltrumita. Su ejército era numeroso,
La guerra comenzó con un ataque masivo de las fuerzas de la coalición y los Viltrumitas leales a Nolan. La batalla fue intensa. Los híbridos Viltrumitas atacaban en oleadas. Muchos de ellos no estaban preparados para enfrentarse a guerreros experimentados, pero su abrumador número obligó a los aliados de Mark a luchar desesperadamente. Mientras Allen y los demás mantenían ocupadas a las fuerzas enemigas, Mark y Nolan se concentraron en derrotar a Thrag. Nolan se enfrentó directamente a Thrag en uno de los combates más brutales de su vida. Aunque era mayor y estaba debilitado, luchó con todas sus fuerzas. Pero Thrag, en la cima de su poder, era implacable. Con golpes brutales destrozó a Nolan, rompiendo sus huesos y dejándolo gravemente herido. A pesar de su estado, Nolan resistió hasta el último momento, logrando retrasar a Thrag el tiempo suficiente para que Mark interviniera. Con Nolan fuera de combate, Mark asumió el desafío y luchó contra Thrag en una batalla que abarcó varios planetas y terminó cerca del Sol del sistema Traxo. Ambos estaban exhaustos, sus cuerpos destrozados por la intensidad del combate. Pero Mark, impulsado por la memoria de su padre y su deseo de proteger a su familia y su hogar, encontró fuerzas para un último ataque. En un acto final de determinación, Mark sujetó a Thrag y lo lanzó directamente al Sol. Intentó resistir, pero su cuerpo fue consumido por las llamas. Su reinado de terror había terminado para siempre. Tras la victoria, Mark regresó y encontró a Nolan en sus últimos momentos de vida. Su cuerpo estaba irreparablemente dañado por las heridas. Antes de morir, Nolan expresó su orgullo por Mark, reconociendo que se había convertido en el líder que los Viltrumitas necesitaban. Lo nombró su sucesor y le pidió que guiara a su pueblo hacia un futuro mejor. Mientras Nolan daba su último suspiro, los Viltrumitas supervivientes presenciaron su muerte. En señal de respeto, aceptaron a Mark como su nuevo líder. Con la guerra finalmente terminada, Mark asumió su papel como emperador de los Viltrumitas, pero bajo nuevos principios. Prometió que su pueblo no repetiría los errores del pasado y lideraría a los Viltrumitas en una nueva era de coexistencia con el universo. La historia de Invincible terminó con Mark listo para afrontar los desafíos del futuro, sabiendo que, a pesar de todo, nunca estuvo realmente solo. El sacrificio de Nolan y la lucha de tantos otros aseguraron un nuevo camino para los Viltrumitas y para la humanidad.